Hay recuerdos que no se desvanecen, que se esconden en el alma y reaparecen cuando más duelen. Dicen que hay ausencias que se sienten como invierno eterno, que hay pérdidas que no se lloran con lágrimas, sino con silencios. Pero también existen encuentros que no necesitan cuerpo, porque llegan en forma de sueño. Esta es la historia de un pequeño que aprendió a sobrevivir con un vacío que nadie podía ver. Un pequeño que guardó su sonrisa cuando la vida se la pidió prestada, y que una noche, cuando su corazón ya no podía fingir fortaleza, la volvió a encontrar. No la tocó, no la escuchó, no la escucharon sus oídos, pero su alma sí. Y fue suficiente para encender lo que el dolor había apagado. Quédate, porque esta historia te va a hacer sentir lo que la vida a veces no dice. Pero duele. Hay historias que no nacen en libros, ni en películas, ni en leyendas. Nacen en vidas reales, en corazones silenciosos, en hogares donde el dolor no hace ruido, pero deja grietas. Esta que voy a contarles hoy está inspirada en hechos reales. No busca lástima, no pide víctimas, solo verdad. El protagonista de esta historia se llamó Tomás, pequeño de mirada profunda, de esos que observan más de lo que hablan, de los que guardan preguntas en los ojos porque saben que nadie se detendrá a responderlas. Creció en una casa donde el amor existió, pero fue interrumpido demasiado pronto, donde las risas alguna vez se escucharon, pero con el tiempo fueron opacadas por rutinas pesadas, responsabilidades tempranas y silencios que se volvieron costumbre. Tomás no era de pedir, nunca lo fue. No aprendió a reclamar lo que le faltaba, aprendió a cargarlo. No hizo berrinches cuando el mundo se le rompió. Se abrazó a sí mismo como pudo. Y aunque su corazón era pequeño, lo que tuvo que sostener era demasiado grande para su edad. Olvidar no era una opción. Seguir era la única salida posible. Pero nadie le advirtió que a veces seguir adelante también duele. La casa donde vivía Tomás no era grande, ni nueva, ni perfecta, pero tenía algo que muchas mansiones jamás tendrán. Recuerdos que respiraban. El piso de madera crujía como si saludara al amanecer. La mesa del comedor, aunque algo desnivelada, siempre sostuvo platos llenos de cariño, aunque no siempre de comida abundante. Y la ventana de la sala, ligeramente quebrada en una esquina, era el escenario de cada atardecer que Tomás veía en silencio, como si el cielo le contara secretos. Antes del cambio, hubo armonía, una calma sencilla, un equilibrio frágil que nadie imagina que puede romperse hasta que se rompe. La madre de Tomás, Elena, tenía la costumbre de cantar mientras hacía café. No eran melodías aprendidas, eran suspiros con ritmo. Canciones nacidas de la necesidad de sostener el alma cuando las manos ya estaban ocupadas sosteniendo la vida. Tomás, con apenas 8 años, se sentaba en una silla más grande que él, balanceando las piernas que aún no llegaban al suelo. Y mientras la miraba, sonreía con esa expresión de quien no entiende del todo la felicidad, pero la reconoce cuando la ve. «Mamá, ¿algún día seré grande como tú?», preguntó una mañana. Elena se detuvo. Lo miró con ternura y acomodó un mechón rebelde de su cabello. «No, Tomás, tú serás más grande que yo, porque yo te estoy enseñando a ser valiente desde pequeño». Y él guardó esas palabras en el pecho, sin saber que pronto serían su única armadura. Por las noches, cuando la luz era tenue y el cansancio pesaba, ella se recostaba a su lado en un colchón humilde, pero tibio de compañía. Le contaba historias que no terminaban, cuentos sin finales tristes, promesas disfrazadas de sueños. Y Tomás dormía creyendo que el mundo era eso, la voz de su madre, una manta ligera, y la certeza de que el día siguiente siempre traería lo mismo: amor. Pero hay capítulos que la vida no avisa que está por escribir. El problema con los días tranquilos es que a veces son la antesala del temblor. No el temblor que se siente en la tierra, sino el que se siente en el alma. El cambio no llegó con gritos, llegó con ausencias, llegó con silencios prolongados, con miradas que evitaban encontrarse, con respuestas cortas que dolían más que un regaño. La primera señal fue casi invisible. Elena dejó de cantar por las mañanas. La cocina seguía oliendo a café, pero ya no sonaba a esperanza.
Tomás lo notó de inmediato. Los pequeños siempre notan lo que los adultos intentan ocultar. Una tarde, mientras el sol agotaba sus últimos tonos naranja, él caminó hacia ella con esa sinceridad que no conoce filtros. «Mamá, ¿estás triste conmigo?» Elena levantó la mirada despacio, como quien despierta de un pensamiento pesado. Sus ojos estaban cansados, no de sueño, sino de sostener demasiado. «Contigo jamás, Tomás. La tristeza no es por ti. Es por lo que a veces no puedo darte». Pero él no entendió de a veces. Un pequeño solo entiende lo que siente. Y lo que sintió fue miedo. Semanas después, las ausencias que comenzaron pequeñas se hicieron más largas. Hubo noches donde la silla a su lado quedó sola. Hubo platos servidos que se enfriaron sin ser acompañados. Hubo historias que quedaron suspendidas en el aire, sin desenlace. La casa, que antes respiraba recuerdos, empezó a suspirar vacíos, y el silencio se volvió otro habitante. No hubo traición de traumas grandes ni palabras hirientes. El dolor no siempre grita, a veces solo deja de aparecer. Tomás comenzó a entender que hay abandonos que no se parecen a una puerta golpeándose, sino a pasos que se alejan despacio, hasta que no se escuchan. Una noche la encontró sentada en la cama, inmóvil, como si estuviera luchando por ordenar su propio corazón. Se acercó sin hacer ruido. No quería asustarla, solo alcanzarla. «Mamá, si hay algo que te pesa, yo lo cargo contigo», susurró. Ella sonrió, pero con esa sonrisa que se rompe en una esquina. «Hay pesos que ni los adultos saben cómo cargar, mi amor». Fue ahí cuando él entendió algo que le atravesó el alma lentamente. Que el dolor puede amar profundo, y aún así cansarse. Y por primera vez, Tomás no buscó respuestas. Solo buscó la manera de no desmoronarse, porque empezaba a sentir que el abrazo que más necesitaba tal vez ya no vendría de afuera. Los días no se rompen de golpe. Se desgastan como tela vieja que se estira, hasta que un día no aguanta más. Y el quiebre llegó una mañana que parecía igual a todas, pero que tenía el peso exacto de todas las que dolieron antes. Tomás despertó temprano, como siempre. Fue descalzo hasta la cocina, esperando el sonido del agua hirviendo, el aroma del café, o al menos la silueta de su mamá organizando el día. Pero esta vez la casa estaba quieta, demasiado quieta. No era el silencio de la madrugada, era el silencio que deja la ausencia cuando ya se cansó de avisar. La llamó. «Mamá». Nadie respondió. El pasillo se alargó como nunca. Cada paso parecía hacer eco en su pecho, no en el suelo. Empujó la puerta de la habitación. La cama estaba deshecha, pero sin ella. La ventana abierta, la cortina bailando con el viento como si él fuera el único que aún respiraba allí. No había despedida. No había carta. No hubo un adiós que preparar. Solo un vacío frío con forma de pregunta sin respuesta. Fue ahí, en ese segundo suspendido, donde algo dentro de Tomás se partió. No hizo ruido. Los corazones rotos no estallan, solo dejan de sostener lo que eran. No lloró, no porque no doliera, sino porque hay dolores tan grandes que primero te dejan sin lágrimas. Entendió que algunas personas no se van porque no aman, sino porque ya no saben quedarse. Y mientras la mañana encendía el mundo afuera, a él se le apagaba algo adentro. La infancia no terminó ese día, pero definitivamente dejó de ser ligera. Tomás cerró la puerta, no por resignación, sino por comprensión. Hay ciclos que no se eligen, heridas que no se merecen, y despedidas que no se hablan, se viven. Ese fue su punto de quiebre, pero también, sin saberlo, el primer paso hacia su transformación. El quiebre no lo destruyó, lo despertó, porque hay golpes que no vienen a hundirte, vienen a revelarte quién eres cuando no te queda nada. Tomás entendió algo que ningún adulto pudo explicarle. No siempre te salva quien te ama, a veces te salva quien te abandonó. Porque sin esa ausencia, jamás habría descubierto la fuerza que dormía en él. Aprendió a caminar sin esperar que lo cargaran, a secar sus propias lágrimas sin aplaudir el acto, a hacer su propio abrazo cuando el mundo olvidaba abrazarlo. Creció distinto, no vacío, insondable, no frágil, templado, no triste, profundo. Y cuando la vida intentó romperlo de nuevo, no encontró por dónde hacerlo, porque las grietas ya no eran heridas, eran puentes de luz. Los años pasaron y un día comprendió. No faltaba amor en su historia.
Faltaba reconocimiento a lo que el dolor construyó. No todos los que quiebran se destruyen. Algunos se convierten en casa, en escudo, en fuego. Tomás dejó de preguntar por qué se fueron y empezó a agradecer por qué él se quedó. Porque quien sobrevive a un vacío no teme a la soledad, la gobierna. Quien se cría en tormentas no le pide calma a la vida, le da dirección. Y cuando por fin volvió a sonreír, no fue porque le devolvieron lo que perdió, sino porque descubrió que nunca lo necesitó para ser enorme. Hoy su voz no es eco de tristeza, es semilla de fuerza. Su historia no es un lamento, es un legado que salva a otros que aún no saben que están despertando. Porque hay niños que crecen sin manos que los sostengan, y aún así se convierten en brazos que sostienen al mundo. A veces la vida te rompe solo para enseñarte que eres irrompible.